a los organizadores, a Andrea particularmente, que fue quien estuvo en contacto conmigo, y a todos los que confiaron en que podríamos traer algo interesante para decirles. Bueno, entonces, la invitación que se me hizo básicamente correspondía a que pudiéramos hoy socializar un poco con ustedes los avances de investigación que en el caso del MOCO hemos desarrollado desde el grupo que dirijo en la Universidad de Antioquia, que es el grupo de bacteriología agrícola y ambiental. Yo creo que MOCO, sabemos todos nosotros la importancia que tiene. Pues acá la doctora Betancur acaba de mencionar algunas cifras, tan solo para el año pasado. Los reportes de Augura eran de 2.200 focos, otros pueden decir 2.500, y con seguridad lo que sí tenemos es más de 1.800 focos año tras año, tan solo en el Urabá, y está en todo el país. Es decir, es una enfermedad que, aunque ha estado conviviendo con nosotros por muchísimo tiempo, sigue siendo de una importancia trascendental. Es una enfermedad que, como sabemos, es ocasionada por una bacteria, es decir, un organismo diferente al de tipo diferente al del mal de Panamá. Es una bacteria, como la pueden ver acá, en fotografía, en microfotografía electrónica, supremamente abundante. Es la bacteria fitopatógena más importante del mundo, ataca una diversidad impresionante de plantas, está en cantidad de países de este planeta, y por lo mismo su clasificación es una de las clasificaciones más difíciles que hay, porque hay una diversidad gigantesca. Pensemos cómo era en la época del COVID, mientras tuvimos las cuarentenas y la pandemia en pleno furor, que entre más transmisibilidad había, entre más personas se podían contagiar, más variantes iban saliendo, porque esto es un tema que tiene que ver con la evolución, y la evolución tiene que ver con que se reproduzcan, y en esa reproducción se generan nuevas variantes, y cada vez tenemos más tipos y más cantidad de patógenos. Lo mismo sucede con Ralstonia. Entonces es una bacteria que en general, por reproducirse tanto, tiene una biología y una diversidad gigante. El esquema mundial es un esquema, digamos, que casi todos, de una manera un tanto espontánea, los investigadores vamos siguiendo. Está publicado en este texto y es por dos investigadores que en el 2005, Fegan y Pryor, diseñaron un esquema de clasificación que incluye varios aspectos, como lo podemos ver en esta parte aquí arriba. En este cuadro les coloqué, digamos, esos esquemas más resumidos de cómo trabajamos hoy en día. Y lo que tenemos en amarillo es lo que tradicionalmente hemos considerado que es el tipo de Ralstonia que causa moco en musáceas. Y entonces se dice que es filotipo 2, la raza 2, y que ataca musáceas, y es particularmente este filotipo el que tenemos en América. Este podría ser un buen resumen de cómo ubica ese esquema las Ralstonias que causan moco. Filotipo 2, raza 2, biovar 1, biovar si corresponde con una serie de pruebas bioquímicas que podemos hacer en laboratorio. Entonces, con base en eso también se pueden hacer unas subclasificaciones, y digamos que debajo de todo eso se puede seguir viendo que hay diversidad de ellas, y por eso se habla de secuevares, es decir, variedades que tienen algunas regiones distintas en su ADN. Muy bien, nosotros, en el marco de la tesis doctoral de María Ramírez, una estudiante que graduamos en nuestro grupo hace algún tiempo, quisimos en primer lugar preguntarnos por la diversidad de Ralstonia causante de moco en Colombia. Queríamos ver si todo era lo mismo, especialmente bajo la consideración que tradicionalmente hemos tenido de que en Colombia hubo una introducción en el 1954, dicen algunos registros, en el Tolima, y que de ahí se habría dispersado al resto del país. Entonces, con María, lo primero que quisimos hacer fue muestrear en todo el país. Ahí tuvimos ayuda de algunas instituciones, el ICA nos ayudó accediendo a algunas regiones productoras y a plantas enfermas, también la Universidad EAFIT, y en este trabajo pues tuvimos también colaboración de algunos colegas en el Reino Unido, en la Universidad de Reading, el profesor Robert Jackson. Bueno, nosotros, entonces con María,
Lo primero que nos dimos cuenta es que no eran exactamente las mismas bacterias causantes de moco, que había algunas diferencias y particularmente que existía un patrón geográfico muy importante. Ahí, por ejemplo, en la imagen que les estoy presentando, piensen en que los colorcitos, el rojo, el azul, el verde, son tipos distintos de Ralstonia causante de moco que encontramos en esos recorridos que hicimos por Colombia, donde particularmente encontrábamos de pronto dos dentro del esquema de Fegan y Prior. Encontramos los secuadores 4 y el secuador 6, que ya estaban de alguna manera reportados por otros colegas acá en el país. Pero nosotros, oh sorpresa, lo que nos encontramos es que para las tres principales regiones que estudiamos, que fue esta zona norte de Magdalena, La Guajira, estudiamos Urabá y estudiamos el centro del país, incluyendo aislados de los llanos orientales y del eje cafetero, nos dimos cuenta que el secuador 4 realmente tenía dos linajes distintos. Secuador 4 presente en el centro del país, en el Urabá, acá dominando el secuador 6. Ese 4 estaba dividido y lo que había en el centro del país no era lo mismo que lo que había en Urabá cuando mirábamos la historia filogenética de esas bacterias. Y eso uno puede decir, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Tiene importancia, y lo revelamos así, en el tipo de genomas, o sea, el contenido genético que tiene cada una de esas bacterias. ¿Y por qué eso es importante? Eso marca una ecología distinta, formas de vivir distintas y potencialmente otras patogenicidades. Vimos que el contenido genético sí era diferente y acá en estas imágenes lo que ustedes tendrán que seguir, cada una de las líneas verticales que tienen ahí, o sea, como los carriles verticales, es el contenido genético de una bacteria y lo que hay que comparar es el patrón de bandeo. Si tienen el mismo patrón de bandeo es porque genéticamente deben ser muy similares. Y pueden ver ustedes que hay dos grupos igualitos a los que marcábamos ahora. Entonces hay un gran grupo donde el bandeo es básicamente igual, otro gran grupo igual dentro de él, pero muy distinto al otro, y otro aquí. Es decir, tenemos tres grupos, por lo menos, de Ralstonias bien diferentes en sus contenidos de genes. Y lo más importante, encontramos adicionalmente que habían también diferencias de tipo patológico. Y entonces cogimos de todo un grupo grande de cepas, teníamos casi 70 cepas que ya purificamos, habíamos identificado, hicimos análisis genéticos y cada una de ellas las empezamos a evaluar si enfermaban banano, si enfermaban plátano y si enfermaban una solanácea, si enfermaban tomate. Encontramos de manera sorprendente que en el caso de las poblaciones que encontramos que dominaban en el Magdalena, enfermaban banano y plátano, eso no es sorprendente, no enfermaban tomate, tampoco es sorprendente. Lo mismo encontrábamos en las poblaciones dominantes en el Urabá antioqueño, enfermaban banano y plátano, no enfermaban tomate, y lo sorprendente era que las poblaciones que estaban dominando en el centro del país, y repito, estoy hablando de los llanos orientales y del eje cafetero, en esas zonas veíamos que esas mismas cepas enfermaban banano, plátano y tomate. O sea que quedaba de alguna manera en revisión ese esquema de razas y de decir que Ralstonia, Solanacearum, filotipo 2, raza 2 es el agente causal del moco y ataca solo musáceas. No, vemos que hay variantes y seguramente la evolución está ocurriendo todo el tiempo y estamos ante cambios permanentes. Entonces, esa fue la primera fase de nuestra investigación. Y en el marco de esto hemos obviamente querido involucrarnos también con el desarrollo, con la evaluación de estrategias de manejo que puedan ser útiles para los agricultores. Yo soy de base ingeniero agrónomo, entonces obviamente todo el tiempo estoy pensando en el manejo del cultivo realmente más que en la simple curiosidad patogénica de una bacteria. Y en el manejo sabemos que seguimos básicamente dependiendo de la exclusión y la erradicación, es decir, del manejo de focos a partir de matar todas las plantas que están ahí, y está la resolución del INCA que todos ustedes conocen bien y que marca que se maten todas las plantas en un radio alrededor de 5 metros, que se tenga un área de observación en otros 5 metros más allá.
Y esto, digamos, siempre y cuando se haga juiciosamente, tiene una utilidad que es indiscutible. Sin embargo, creemos nosotros que podría ser o que necesitamos más alternativas. En cierta medida porque eso de los 5 metros y los 6 meses de cuarentena, si bien sale de una investigación juiciosa que hicieron unos colegas precisamente entre la Universidad Nacional y San Ivanano desde hace algo más de 10 años, son buenas guías, hay que verlo en el contexto que es y darse cuenta que no son valores absolutos tampoco. ¿De dónde salió lo de los 6 meses? Ellos estuvieron evaluando cuánto tiempo sobrevivía la bacteria, que incluso en algunos lados era un poco más de 6 meses. Pero esto es para las condiciones que ellos lo hicieron. Si llueve más, si llueve menos, eso va a ser números variables totalmente. ¿Cuánto era la cantidad de bacteria originalmente? ¿Cuál era el contenido de materia orgánica y el tipo de materia orgánica que había ahí? ¿Cuáles fueron las malezas que podrían estar reintroduciéndose en el sitio? Como vemos, eso es bastante variable. Y lo mismo la distancia, ¿sí? Entonces, lo de los 5 metros sale de unos estudios que ellos hicieron a cuánto encontraban ellos la bacteria. Pero nuevamente, eso es para las condiciones en las que se hizo ahí. Ha demostrado ser una muy buena guía, pero no tengo ninguna duda en pensar que debemos, de alguna manera, generar más alternativas, especialmente para la reducción de inocuo en el suelo una vez tienes un foco y la reducción de la probabilidad de la invasión de nuevos sitios. Y esto básicamente porque decir que manejas un foco con una cierta distancia y lo vas a manejar con un cierto tiempo tiene sus riesgos. Entonces, entre más rápido puedas hacer el control, pues es muchísimo más fácil. Entonces, si se pudiera curar plantas está perfecto, pero si por lo menos podemos hacer un tratamiento de foco más rápido, pensamos que podríamos tener herramientas más interesantes y un manejo más seguro de la enfermedad para que no se siga dispersando. Creemos que un camino potencial es obviamente hablar de microbiomas, es decir, de todo ese conjunto, de esa comunidad microbiana que está asociada a una planta, en este caso particularmente al suelo y a sus raíces, al suelo rizosférico. Sabemos que hay una gran cantidad de microorganismos ahí, eso es obviamente hoy ampliamente conocido, incluso ya en el marco de las conferencias de ayer y de la misma conferencia que me precedió, se han mencionado la importancia de los microorganismos del suelo. Y ese microbioma pues es el conjunto de todos, bacterias, bacteriófagos, hongos, nematodos, virus, etc. Una gran cantidad. Particularmente nosotros nos venimos enfocando en el uso de los dos que tengo en rojo ahí en la diapositiva, de las bacterias y de los bacteriófagos para el control de las poblaciones de Ralstonia, especialmente en focos de moho. En cuanto a las bacterias, vamos a hablar primero de las bacterias. En cuanto a las bacterias, entonces me estoy refiriendo principalmente a bacterias que se pueden considerar benéficas, que en el argot popular ustedes las van a encontrar referidas comúnmente como rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal, o PGPRs, que es la sigla de la expresión en inglés de lo que acaba de decir, ¿cierto? The Plant Growth Promoting Rhizobacteria, PGPR. Estas bacterias pueden ser antagonistas del patógeno directamente. También pueden ser antagonistas de otros microorganismos que le ayudan al patógeno, porque los hay, y ya les voy a mostrar una imagen sobre eso. Algunos pueden ser simplemente competidoras, pero en todo caso benéficas. ¿Y por qué las bacterias pueden ser tan importantes? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la inmensa mayoría de la diversidad biológica de este planeta son bacterias. Lo que ven a su izquierda en la diapositiva, ¿cierto? Este árbol, cada una de esas ramas representa un tipo de vida diferente, ¿ok? Eso es lo que llaman un árbol de la vida. Ese es uno de los árboles más recientes que hay. Ahí está representada toda la diversidad viva, todo, plantas, animales, hongos, todo lo que quieras. Miren, todas las plantas, los animales, hongos están aquí, todos representados en esta colita. Todo lo demás, señoras y señores, son bacterias. O sea, la inmensa mayoría de la biodiversidad del planeta son bacterias. Que ya podremos ver que dentro de toda esa diversidad, claro que hay múltiples opciones y oportunidades para el manejo de algo como es Ralstonia y el moho en este caso.
Incluso porque hay algunas que le ayudan, hay algunas que lo perjudican. Y acá, a la derecha de ustedes, en la diapositiva, les estoy compartiendo, les estoy mostrando una publicación, de hecho, sobre Ralstonia, particularmente, no está en el título, pero la publicación es de Ralstonia de algunos colegas en Europa, en la que se muestra que hay bacterias que ayudan. Aquí ustedes tienen cantidad de Ralstonia y aquí la cantidad de enfermedad de Ralstonia. En este caso, el modelo de ellos fue en tomate. Y aquí pueden ver que hay unas bacterias que aumentan las poblaciones y otras que las deprimen. Y hay algunas que aumentan la enfermedad y otras que reducen la enfermedad. Entonces, dentro de toda esta diversidad bacteriana, pues hay algunas bacterias que ayudan y otras que son antagonistas. Voy a hablar de una en particular, pero la diversidad es gigante. Ese sí es el mensaje que quiero dejar. Hay una que se va haciendo cada vez más popular y que ustedes la conocen en la región, seguramente, y va introduciéndose, viene ya desde hace varios años, que es, digamos, cepas de ese grupo que conocemos como Bacillus subtilis, o Bacillus amelioicofaciens, o Bacillus belicensis, que es el nombre más actualizado. Esta es una bacteria que ustedes la conocen fundamentalmente como biofungicida, ¿ok? Y de hecho, por ejemplo, esto es una imagen de un producto que nosotros acabamos de desarrollar en el control de la cigatoca negra, y hay obviamente otros análogos que están disponibles en el mercado y que seguramente vamos a ver creciendo acá en la región con efectividad supremamente impresionantes. En general, estas bacterias funcionan y se conocen muy bien contra hongos a través de producir 3 familias de metabolitos que se denominan en general lipopéptidos. Son unos metabolitos que hacen un daño en la membrana y de esa manera estarían generando una disrupción en el ciclo de vida del patógeno. Se conoce bien para hongos. Lo que ha venido saliendo recientemente es que esas mismas bacterias también, por ejemplo, tienen efectos contra Ralstonia, y de hecho con algunos de esos mismos metabolitos. Estas bacterias, por ejemplo, miren aquí, esta es una publicación relativamente reciente, de hace unos 4 o 5 años, que dice antagonismo de 2 bacillus promotores de crecimiento contra Ralstonia solanacearum y fusarium. Y estas son las imágenes de lo que corresponde a Ralstonia, y miren ustedes en la imagen de la derecha, miren ustedes cómo se reduce la marchitez en plantas que tenían, que recibieron la bacteria. En la parte de abajo pueden ver la fotografía, el control, y pueden ver aplicaciones de las 2 bacterias, y para los que están en este lado también. Acá el control, ¿cierto? El control son los más altos y los tratamientos los que tienen menor marchitez, y aquí la fotografía. Estos todos recibieron Ralstonia, pero estos 2 de acá recibieron el bacillus. Y en esos casos se ha visto claramente que 2 metabolitos en particular, que son las quiturinas y las fencicinas, tienen efecto. Entonces miren, lo que tenemos en la parte de arriba de las fotografías es, en el centro se coloca el bacillus sobre un tapete de células de Ralstonia, en unas cajas PET. Entonces se crece el tapete, encima se le coloca la bacteria, y si ustedes ven un halo claro alrededor, es porque la bacteria que está en el centro mató a Ralstonia, ¿ok? Como verán, en todos estos tienen el halo, o sea que la mató, pero al final no hay ese halo o es muy débil, lo que significa que esa bacteria ya no es capaz de hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque se le quitó la posibilidad de producir esos 2 metabolitos que dije, la fencicina y la quitulina. Y esas son las pruebas de que esos 2 metabolitos que funcionan en hongos, contra hongos, también están funcionando contra Ralstonia. En este caso, recientemente hubo otra publicación también evidenciando lo mismo, y miren aquí, esto es en tomate, todas las plantas que tienen ahí en la imagen recibieron Ralstonia, pues todas se verían enfermedad, y como ven, solamente las plantas control, las que están en la esquina inferior derecha de ustedes, están totalmente muertas. Las otras recibieron o la bacteria completa, ¿cierto? Todo el cultivo Bacillus belicensis, solo el sobrenadante o los lipopéptidos extraídos. Entonces, como veremos, hay una serie de bacterias, comenzando por Bacillus belicensis y los cercanos, que parecen estar mostrando que también son una alternativa interesante para trabajar contra Ralstonia y competirle en el suelo. Pero la otra alternativa, y esta es y entra, digamos, en los últimos
7 a 10 minutos de mi presentación, es la de los bacteriófagos, que son virus benéficos, menos populares, pero que van ganando popularidad, van ganando. Son virus benéficos, digo yo, porque son virus que atacan bacterias. Y entonces, en este caso, los virus que ataquen bacterias como Ralstonia, pues van a ser benéficos para la producción y para el manejo del moco. Ellos lo que hacen es como, el virus es esto que parece como una navecita espacial en la imagen ahí, ¿sí? El virus inyecta su ADN, esto sería la célula bacteriana, en este caso Ralstonia, le inyecta su ADN, con ese ADN empieza a multiplicarse, a producir su propia envoltura, esa que parece como una navecita, hasta que revienta, eso se le llama hacerle lisis, es el término elegante que utilizamos en biología, la lisan, le hace lisis, la destruye, para luego salir muchas de estas partículas e infectar nuevas células en el suelo. Estos virus funcionan, se conocen muy bien, estas son por ejemplo imágenes en nuestro laboratorio, los 4 Rennellers que tienen ahí fueron inoculados con Ralstonia, con el agente causal del moco, y cuando crece Ralstonia se debe ver como los dos que tienen a su derecha, que se ve turbio, espero que lo vean. Los dos que están a la izquierda están totalmente claros, a pesar de que recibieron Ralstonia, pero también recibieron virus, de los que nosotros venimos aislando y las destruyó por completo. Si lo miramos en cajas Petri, con la misma técnica que les dije, es crecer a Ralstonia en un tapete en superficie, todas esas zonas claras que ustedes están viendo, es porque ahí pusimos goticas de suspensión viral. Entonces, como verán, destruye de manera muy eficiente a Ralstonia. Esta no es una tecnología nueva, es una tecnología vieja. Y de hecho, en la Unión Soviética, el manejo de enfermedades bacterianas en humanos se hizo fundamentalmente con el uso de bacteriófagos, e incluso existe el Instituto del Bacteriófago o el Eliava Institute, que está todavía funcional en Tbilisi, en la capital de Georgia, en el oriente de Europa. Allá se hacía todo el manejo de enfermedades, no con antibióticos. Antibióticos es la solución occidental, la solución que tuvieron los soviéticos fue fundamentalmente basado en esto. En los últimos 20 años ha habido un resurgimiento de esta tecnología y se está empezando a utilizar para el tratamiento de enfermedades en humanos también, especialmente impulsado porque las enfermedades en humanos nos están preocupando, las causadas por bacterias, por la resistencia a antibióticos, que estoy seguro que todos ustedes lo han oído mencionar. En agricultura también se conoce que esto existe, y entonces hay antecedentes como este que les estoy mostrando ahí, en tomate, eso es Ralstonia, y donde las plantas de la derecha de ustedes, estas de aquí, deberían haberse muerto y no se murieron porque se les aplicó un bacteriófago. Con esos antecedentes y sabiendo que hay unas ventajas adicionales y unos retos particulares, nosotros entonces entramos a investigar un poco qué tanto futuro tenían los bacteriófagos y si le podíamos, digamos así como coger la comba, o sea, tenerle el punto y empezar a desarrollar una tecnología con ellos. Entonces, en el marco de la tesis de María y en otros trabajos que posteriormente estamos siguiendo, eso está publicado en este paper, en el Journal Biological Control. Nosotros empezamos a buscar y empezamos a encontrar aislados de los virus en suelos colombianos. Los miramos al microscopio electrónico, nos dimos cuenta que eran de esta familia, se ven así particularmente como lo ven ustedes en la fotografía. Y lo que hicimos fue evaluarlos contra todo el cepario que teníamos recolectado de Colombia. Lo que tienen ahí en los renglones con estos códigos son cepas distintas de Ralstonia, y lo que tienen en las filas son aislados distintos de los fagos. Si dice más es porque la mató a la bacteria, y si dice menos es porque fue negativo. Ahí podrán ver que hay diversidad, y entonces hay algunos fagos que son muy específicos y solamente matan unas cuantas cepas de Ralstonia, pero hay otros como el M5 o el M8 que las mataban todas, ¿cierto? O casi todas. Entonces empezamos a trabajar con ellos, nos dimos cuenta que tanto ellos como otros, una gran ventaja que tenían es que eran muy específicos, no mataban bacterias de otros géneros cercanos a Ralstonia. Miren, todas estas son bacterias de otros géneros y contra todas esas fueron negativos. Eso es bueno porque no queremos tener precisamente un tratamiento que vaya a matar muchas otras bacterias, sino solamente las que nosotros queremos matar, para hacerle el menor daño posible al microbioma. Nos dimos cuenta que esas bacterias eran altamente específicas, y estos son in vitro,
y que eran muy eficientes in vitro. Entonces, si esta es la curva de crecimiento de la bacteria solita, esta era la curva de crecimiento cuando estaban en presencia del virus, o sea, durante 24 horas no se detectaba incluso nada, y cuando crecían con más torpeza. Lo que ven al lado de allá es el aumento del virus sobre la figura de la derecha. La de la izquierda es de la bacteria. Pasamos entonces, después de ver esos resultados in vitro, a un sistema más complejo y lo miramos en suelo. Mirándolo en suelo, nos dimos cuenta, lo que hay acá son las poblaciones de Ralstonia, los que están sobre la izquierda de ustedes, miren acá, y acá hay diferentes tratamientos. Entonces, mientras en el control persistía Ralstonia, nos damos cuenta que los que recibían fagos, que son los que tienen la F, ahí, los que recibían fagos, en cuestión de 2 días en adelante ya no detectábamos nada de la bacteria. Es decir, le echábamos los fagos y la bacteria ya en suelo no la detectábamos, en cuestión de días. Nos dimos incluso cuenta que eso era de horas, ¿sí? Y entonces aquí repetimos esos experimentos múltiples veces y nos dimos cuenta que las poblaciones de la bacteria, que son las que tienen en la gráfica de su izquierda, estas poblaciones de la bacteria aquí, al recibir el virus, se reducían y después de las 24 horas en suelo no las detectamos nunca más. Y en cambio, si no recibían el virus, pues las poblaciones de Ralstonia se mantenían altas acá y acá disminuían. ¿Listo? Con los virus. Pasamos entonces a evaluarlo en plantas, y en plantas también vimos un efecto supremamente interesante en 2 tipos de experimentos. En unos aplicando el suelo, en otros haciendo una inyección al pseudotallo para asemejar las condiciones en las que esto pasaba. Y lo que pueden ver ustedes es las plantas control, que son las que están a la izquierda de ustedes. Esas plantas, pues, son las que tenían que estar sanas, no recibieron a Ralstonia, no recibieron la enfermedad. Todas de ahí en adelante tienen Ralstonia, pero como podrán ver, tanto estas de aquí, mírenlo acá para los que están a ambos lados del escenario, esas recibieron además de Ralstonia una mezcla de los 2 fagos. Y cuando lo miramos en el otro escenario con inyección, estas de aquí, miren acá, están totalmente sanas a pesar de que se recibieron Ralstonia, pero también recibieron los 2 fagos, y son estas de acá, miren acá. De resto, todas muertes. Es decir, los virus, cuando los aplicamos en combinación de 2, en las plantas y en cualquiera de los 2 escenarios experimentales, al suelo o en inyección al pseudotallo, protegían las plantas perfectamente y no se alcanzaban a enfermar. Con esto y con la ayuda de Cenibanano hicimos unas evaluaciones en plantas un poco más grandes. Entramos a diseñar un experimento en plantas de este tipo que llamamos mesocosmos. Fuimos capaces de enfermarlas, ¿sí? O sea, diseñar un patosistema experimental para trabajar, y en ese patosistema testeamos los virus, esa misma mezcla de los 2 virus que yo mencioné ahorita. Y esa mezcla de los 2 virus, lo que hicimos fue evaluarlas aplicándolos o al mismo tiempo, como en el experimento invernadero que vieron, o posteriormente para ver si tenían algún potencial curativo. Nos dimos cuenta que no tenía ningún potencial curativo, como lo pueden ver en estas 3 fotografías de acá. ¿Listo? O sea, las plantas ya se enfermaban, Ralstonia era agresivo. Si la recibía al mismo tiempo, que es la de la parte superior izquierda de todos ustedes, las plantas se protegían. ¿Listo? Las plantas no presentaban absolutamente ningún inconveniente. Entonces nos dijo, bueno, definitivamente pueden servir, hay que saber para qué pueden servir. En estos momentos ya vamos a comenzar para el segundo semestre, vamos a comenzar pruebas de campo en el Urabá antioqueño. O sea, empezamos a tratar de buscar apoyo financiero, todo esto ustedes entenderán pues que tiene una logística y unos costos importantes. Por fin conseguimos pues algún apoyo para empezar pruebas y queremos seguirlas ampliando en diferentes regiones para el tratamiento particularmente de focos, donde fincas que detecten focos de moco, ¿cierto? Nos puedan pasar algo de la muestra, nosotros miraremos si la Ralstonia que está infectando es susceptible a los fagos que tenemos en el laboratorio. Mientras tanto, la finca sigue sin ningún problema la resolución del ICA como debe hacerlo, ¿vale? Y nosotros, posteriormente, una vez se llegue a eso y sepamos que nuestros virus sí son realmente efectivos contra esas poblaciones, produciremos producto para aplicarle a algunos focos, obviamente para comparar contra un control, y ver si en el foco nuestro manejo adicional
ayuda a reducir las poblaciones de Ralstonia en ese sitio, ver si lo acelera. Si sucediera como nos pasó en los experimentos de invernadero, estamos hablando de que en 2 días quizás ya no puedo, de Ralstonia, vamos a testear si eso es posible también en focos, eso es lo que vamos a hacer, y de esta manera, con este esquema que nos diseñamos, no estamos interviniendo en ningún momento con el manejo adecuado y de reglamentación que debe tener el foco, sino que es un tratamiento adicional y estaremos testeando por varios días, algunas moleculares y algunas de tipo bioensayo, la persistencia de Ralstonia en esos focos. Nosotros, obviamente, para esto hemos tenido que hacer un trabajo previo, empezando porque hay que crecer, ya los fagos ya no sirven, Erlenmeyer y los poquitos que les mostré ahorita, ya tenemos que crecer volúmenes importantes. Y entonces hemos estado haciendo en una empresa spin-off de nuestra universidad, derivada de nuestro grupo de investigación, hemos estado haciendo todo el trabajo del escalado, la producción de mayores volúmenes y formulación de esos virus, que es indispensable para poder hacer las pruebas de campo que les acabé de mencionar. Pero ya toda esta parte está lista y estamos listos para empezar en el segundo semestre estos experimentos y no sucede pues ninguna novedad en particular. Ese es más o menos el resumen de la historia en la que vamos. Los agradecimientos obviamente a mi universidad, a los financiadores como Colciencias, ahora el apoyo que nos empieza a brindar Senibanano en esta fase, los colaboradores de la Universidad de Reading, el doctor Benjamin Newman, que ahora está en la Universidad de Texas A&M, la doctora Valesca Villegas, que participó en la primera publicación con nosotros de la Universidad de AFIT, y el Instituto Colombiano Agropecuario, que nos colaboró bastante en la recolección de muestras inicialmente. Y bueno, muchísimas gracias.